a iniciar y vamos en la segunda diapositiva, ¿verdad? Entonces estábamos mencionando que el uso de anestésicos es un método para controlar el dolor. Tanto en pacientes adultos como niños, pues el propósito o la finalidad de utilizarlos es bloquear la conducción nerviosa y evitar así el dolor que puedan ocasionar los tratamientos a nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Básicamente la diferencia entre administrarle anestesia local a un paciente niño y a un paciente adulto es el manejo de la conducta, ¿verdad? Ahí encontramos la verdadera diferencia, ya que a un paciente adulto pues le podemos explicar, el paciente no se va a mover y tenemos más colaboración del paciente, mientras que un niño, el manejo de la conducta es algo que tenemos, con lo que tenemos nosotros que manejar, ¿verdad? Saber cómo crearle confianza al niño para que el niño colabore con nosotros, ya que la gran mayoría de los pacientes que han tenido ya experiencias previas con el dentista, pues llegan asustados. Y ustedes ya lo van a ver al momento de la práctica, que sus pacientes pues van a llegar un poco ansiosos, los niños que ya hayan tenido alguna experiencia previa con el dentista. Entonces, ante todo, pues nuestra actitud hacia el niño debe ser con respeto, ¿verdad? Pues hacia todas las personas, hacia todos nuestros pacientes, pero con los niños el trato debe ser especial, ¿verdad? Demostrar interés. Muchas veces pasa que pues nos absorbe como el requisito, ¿verdad? Y la premura de nosotros terminar y querer avanzar en nuestros requisitos, y pues dejamos de ver al niño como la persona que realmente es y empezamos a ver o a verlo como pues nuestro requisito, nuestra forma de terminar pronto los tratamientos, ¿verdad? Y esto no debe pasar. Debemos tratar la manera de, no sé si dejaste compartir la pantalla, perdón. ¿Ya no se ve? No, ya no se ve. Bueno, yo ya no lo puedo ver. No, ya no se ve. Abandonó la sesión, Ana Lucía. Tú puedes compartir lo que es la pantalla. Buenos días a todos, mucho gusto en saludarles. Tú puedes compartir la pantalla completa y hasta abajo vas a encontrar de tu ordenador, vas a encontrar lo que es un panel en donde está PowerPoint. Apachas el PowerPoint y ya te despliega otra vez tu presentación para correrla como una presentación, valga la redundancia, ¿verdad? Ya, vamos a ver. Ya voy. ¿Está bien ahí o quieres probar tú? Pues si quieres voy a presentar así como dice el doctor. Vamos a ver si funciona. Compartiendo la pantalla completa, en el recuadro inferior de tu ordenador aparecen todas las opciones de tus carpetas abiertas y aparece también lo que es el icono de PowerPoint. Solo lo oprimes y ya te sale tu presentación. Ya lo hice, no sé si les... Vamos a ver. Si les aparece. No, en la sesión de Google, dale a presentar.
Ya no me aparece. Si quieres te la sigo presentando. Sí, por favor. ¿Se ve? Sí. Bueno, pues les decía que hay que demostrar interés genuino por el niño, pues como persona, ¿verdad? Como el paciente que es. Compartir libremente la información. Tenemos que darle principalmente a los niños toda la información verdadera, ¿verdad? Tratar de no decirle mentiras al niño. Las instrucciones siempre deben ser claras, nuestras instrucciones, que el niño vea que nosotros tenemos una actitud firme y comunicarnos a nivel del lenguaje del niño. Eso sí, ¿verdad? Tratar de utilizar palabras que él, según la edad que tenga nuestro paciente, pueda comprendernos de una forma que se adecue a su nivel de entendimiento. Y siempre tener una actitud positiva. Eso es bien importante, ¿verdad? Cuando los niños, su manejo es complicado, cuando los niños llegan asustados, y ustedes principalmente que van a tener sus primeras experiencias, ¿verdad? Con los pacientes niños, pues tendemos a desesperarnos un poco. Hay que tratar la manera de no transmitirle esa ansiedad que nosotros estamos sintiendo a los niños porque ellos pues son muy perceptivos y se van a dar cuenta rápido de que tenemos un poco de inseguridad. Y eso pues va a hacer que el niño no quiera colaborar tan fácilmente con nosotros, ¿verdad? La siguiente, por favor. La inducción del niño, ustedes ya tuvieron la clase de manejo de la conducta, donde se les explicaron varias técnicas, ¿verdad? Para utilizar durante los tratamientos dentales con los chiquitos. La técnica de decir, mostrar y hacer nos funciona bastante bien. Nosotros podemos enseñarle todas las cosas que vamos a utilizar al niño, ¿verdad? El eyector, la turbina, las fresas, todo lo que vamos a utilizar. Lo único que no podemos enseñarle, pues obviamente son la jeringa, la aguja, esas cosas tienen que mantenerse fuera del campo visual del niño. Como les decía, mostrar seguridad, que el niño se sienta confiado de que nosotros sabemos qué es lo que vamos a realizar, ¿verdad? Los tratamientos que vamos a realizar. Eso el niño lo puede percibir, no es tanto como que nosotros se lo digamos, pero si él siente que nosotros estamos inseguros, como les decía, va a ser un poco difícil que él quiera colaborar, ¿verdad? Luego, evitar el mencionar las palabras dolor, aguja, pinchazo. Esta parte es bien importante que ustedes la platiquen previamente con los papás o quien acompañe al niño, a su encargado, ¿verdad? Quien lo acompaña a la consulta. Ya que muchas personas tienden a amenazar al niño con cuestiones como que les van a poner vacunas, que los van a pinchar, entonces, todas estas cuestiones que al niño le dicen en su casa o que sus padres o sus cuidadores le dicen, lo pueden asustar, ¿verdad? Y entonces el niño va a llegar predispuesto. Por eso les decía que es importante que ustedes lo platiquen con las personas que lo van a llevar a la consulta para que eviten en la medida de lo posible el hacer este tipo de comentarios, ¿verdad? Que pueden asustarnos al niño antes de que nosotros vayamos a tratarlo. La siguiente, por favor. Lo que les mencionaba al principio, saber si él ha tenido alguna, con anterioridad, alguna experiencia, ¿verdad? Con el dentista, si ya le han colocado anestesia, si le intentaron colocar anestesia y no se logró. Todos estos datos nos van a servir a nosotros para saber con qué vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar nosotros de la conducta de nuestro paciente? Porque entonces vamos a tener que utilizar la desensibilización, ¿verdad? Que son todas las técnicas de manejo que tenemos que utilizar cuando los niños llegan ya un poco predispuestos. Cuando es la primera experiencia
con el dentista, pues nosotros tenemos un poco más oportunidad de hacerle su visita agradable, ¿verdad? Deberíamos de hacerla lo más agradable posible y tratar de no infundirle miedo al niño para que él se sienta seguro y podamos tener un buen paciente durante el resto de las visitas que va a tener con nosotros, ¿verdad? Algunos niños, como les decía, no han tenido una experiencia previa con la anestesia o con el dentista, pero las cosas que le han dicho en su casa los asustan, ¿verdad? Va a depender mucho también de cómo esté el niño, la edad que tenga. Es importante que le expliquemos las sensaciones. Si nunca ha sido anestesiado, nosotros tenemos que explicarle anteriormente, antes de colocar la anestesia, cuáles son las sensaciones que él va a tener, para que no se asuste cuando ya empiece a sentir dormido y empiece a sentir el hormigueo y todas esas cosas, ¿verdad? Hay que permitirle al niño que se vea al espejo, que hay que tener un espejo a la mano, que él se pueda ver, para que vea que como él va a sentir grande, va a sentir inflamado, pues para que vea que esto solo es un efecto de la anestesia y que en realidad no se inflamó, ¿verdad? O no se le hinchó su carita. Como les decía, nuestra actitud positiva, pero firme siempre, agradable. Algo bien importante es que ustedes, o cuando vayamos a atender al niño, cuando le vayamos a colocar la anestesia, nosotros nos mantengamos firmes. Siempre seamos amables, pero no nos dejemos manipular, ¿verdad? Los niños pues tienden por naturaleza a ser muy manipuladores y entonces tenemos que tratar la manera de que no nos convenzan a nosotros, ¿verdad? Somos nosotros quienes vamos a inducirlo a él para que colabore con el tratamiento y no al revés. Muchas veces en la clínica se ven, pues como les decía, es su primer contacto con los niños, ustedes también están nerviosos, ¿verdad? Porque el niño no se deja, porque está llorando, entonces tienden a ceder ante lo que el niño quiere, ¿verdad? Si el niño llora y él sabe que llorando nosotros no vamos a realizar el tratamiento, pues entonces él habrá ganado la partida, ¿verdad? Por eso nosotros siempre les decimos que es muy importante que aunque el niño ese día tenga una mala actitud y no quiera colaborar con nosotros, siempre realicemos algún tratamiento, ¿verdad? Tal vez un sellante, una profilaxis, pero que el niño no sienta que con su mala actitud nosotros no podemos realizar el tratamiento, porque entonces vamos a tener esa mala actitud, ese patrón, todas las veces que él llegue a la consulta, ¿verdad? Perdón. Cuando nosotros logramos que el niño esté tranquilo, ¿verdad? Y creamos que ya es el momento en que podemos colocar el anestésico, es bien importante que si el niño va a sentir alguna molestia durante la inyección del anestésico y empieza a llorar, por ejemplo, pero no se está moviendo, nosotros no debemos parar y tenemos que continuar con el procedimiento, ¿verdad? Una vez empezamos a colocar la anestesia, debemos de terminar, a menos que pues, la conducta del niño sí sea incontrolable y empiece a moverse demasiado y no tengamos quien nos ayude a detenerlo un poquito, o que empiece a meter las manos y sea más peligroso y se pueda lastimar, ¿verdad? Entonces, pues ahí sí tendríamos que parar, pero de lo contrario, pues si el niño se empieza a quejar o empieza a llorar un poquito, tratemos de terminar el procedimiento que estamos realizando, ¿verdad? La técnica de anestesia que estemos realizando. La siguiente, por favor, ahora sí. Algo que les decía, ¿verdad? Que es bien importante que nosotros mantengamos la jeringa y la aguja pues fuera del campo visual del niño, ¿verdad? Esta es la única parte que no le podemos mostrar porque obviamente al verlo pues el niño se va a asustar. Y si es un niño que de por sí ya llega un poco asustado, pues se va a asustar más. De hecho, esto es el fracaso muchas veces de la consulta, porque descuidadamente nosotros o nuestro personal auxiliar o quien esté ayudándonos dejan ver la jeringa y la aguja, ¿verdad? Y entonces ya cuando el niño lo ve, muchas veces en esa cita pues la perdemos porque el niño ya no quiere colaborar con nosotros.
digamos, los cartuchos, por ejemplo, yo en lo particular sí les muestro el cartucho, ¿verdad? Pero cuando aún no está montado en la jeringa, y la aguja, pues sí, definitivamente no hay que mostrárselo. Ayuda mucho que nosotros acercamos la luz y le decimos pues que cierre los ojos porque la luz le puede molestar, o a veces nuestro personal auxiliar también nos puede ayudar a taparle un poquito los ojos al niño mientras vamos a poner la anestesia, ¿verdad? Y si no, pues como ustedes lo ven acá en la segunda foto, no hay necesidad de que nosotros tapemos los ojos del niño, simplemente con mover el cuerpo de la jeringa en un ángulo que el niño no lo pueda ver es suficiente. La siguiente, por favor. Como les decía, básicamente las técnicas de anestesia son las mismas que con un paciente adulto, ¿verdad? Por eso no vamos a profundizar mucho en esto. El mecanismo de acción de los anestésicos también es el mismo, solo que en los niños pues sí tenemos que tener cuidado que existen variantes, ¿verdad? Como la talla, el peso, la edad del niño, todas esas cosas sí pues hacen variar el mecanismo de acción en cuanto a la dosis del anestésico. Luego, la inervación que vamos a obtener en maxilar superior es el alveolar superior posterior, el medio y el anterior. Siguiente, por favor. La siguiente. Gracias. Y en el maxilar inferior, pues como ustedes ya saben, el alveolar inferior, el lingual, el bucal largo. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle. ¿Qué vamos a necesitar? Pues obviamente los cartuchos de anestesia, ¿verdad? Que la más recomendable o la que nosotros usamos en la facultad es la lidocaína al 2% con epinefrina al 1 por 100,000. Los cartuchos pues son de 1.8 cc. Agujas cortas descartables, ¿verdad? La jeringa aspiradora, la anestesia tópica, abrebocas si fuera necesario, hisopos, rollos de algodón. Siguiente. Doctora, buenos días. Sí. Tengo una pregunta. ¿Y cuándo es que debemos usar con vasoconstrictor y sin vasoconstrictor? Bueno, fíjese que normalmente con los pacientes niños usamos la anestesia con vasoconstrictor, ¿verdad? La proporción del vasoconstrictor es al 1 por 100,000, esa es la recomendable en niños. Y en algunos casos, pues, si hubieran algunas condiciones sistémicas, ¿verdad? Como daños renales, pues sí, ya podríamos utilizar un anestésico sin vasoconstrictor. El problema de usar anestésicos sin vasoconstrictor es que pues el efecto es menor, ¿verdad? O sea, menos tiempo. Pero únicamente cuando esté indicado para condiciones de enfermedades sistémicas, optaríamos por un anestésico sin vasoconstrictor. De lo contrario, pues siempre vamos a usar el anestésico con vasoconstrictor. ¿Podríamos cambiar a la siguiente, por favor? Gracias. Gracias, doctora. El peso del niño, la fórmula, ¿verdad? La vamos a calcular según el peso del niño en kilogramos, ¿verdad? Es importante que nosotros cuando realicemos la entrevista con los padres del niño establezcamos el peso, ¿verdad? Que nos digan cuánto pesa el niño. Eso lo multiplicamos por 7 miligramos y el resultado se divide en 36 miligramos, que esto nos proporciona el número de cartuchos a utilizar. O sea, hasta cuántos cartuchos podemos utilizar por procedimiento. Nosotros, por escuela y dentro del departamento, hemos llegado a la conclusión de que lo máximo permitido para nosotros, como les digo, en la facultad, son 2 cartuchos por procedimiento. Con 2 cartuchos estaríamos ya en un margen seguro, digamos, ¿verdad? Y es una cantidad de anestésico suficiente para que ustedes puedan realizar cualquier tratamiento que vayan a
que tengan planificado para esa cita, incluso tratamientos pulpares, ¿verdad? La siguiente, por favor. Entonces, las técnicas que vamos a utilizar, como les decía, no existe mucha variante, ¿verdad? La infiltrativa o supraperióstica, que bloquea la conducción nerviosa lo más cerca del ápice como sea posible. Y luego la troncular, pues que bloqueamos en la salida del nervio, ¿verdad? Del foramen mandibular. Eso es lo que buscamos, bloquear el nervio desde su salida. La siguiente, por favor. El uso de anestésicos tópicos pues nos sirve bastante porque incluso hasta los padres de familia nos preguntan, ¿verdad? Pero mire, usted le coloca la cremita, usted pone antes de la otra anestesia. Pues sí, ¿verdad? Nos sirve mucho para que el niño esté confiado de que va a empezar a sentir dormido. Y si nosotros tenemos un buen manejo del anestésico tópico, pues también tiene... en una buena parte nos ayuda a evitar la sensación de ese primer pinchón, ¿verdad? Que es lo que más asusta a los niños y a algunos adultos también. Los anestésicos que tenemos disponibles son la lidocaína al 5% o al 20%, la benzocaína al 20%. Y debemos aplicarla con el tejido seco. Muchas veces por nuestro tiempo, ¿verdad? Que es limitado durante los turnos, son solo 2 horas, ustedes trabajan solos, tienen que tener todo listo, todo a la mano, estar yendo al dispensario, pues entonces se nos llena de saliva y están ustedes colocando el anestésico tópico en un charco de saliva, ¿verdad? Tenemos que tratar de evitar esto. Una buena eyección, secar primero el tejido donde vayamos a colocar la anestesia con rollos de algodón y luego colocar el anestésico tópico por 2 minutos, ¿verdad? No es solo de ponerlo y ya lo quitamos, sino debemos dejarlo un tiempo que pues logre como hacer efecto en esas primeras capas de la mucosa, ¿verdad? 2 minutos es el tiempo recomendado y luego pues ya nosotros empezamos a colocar la otra anestesia. Aquí es importante decirles, perdón, se me estaba pasando que tratamos la manera de no utilizar los anestésicos tópicos en spray. Porque esto, pues no sé si en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de que les apliquen anestésico tópico en spray, pero el spray, pues el sprayazo, digamos, ¿verdad? Sí es bastante fuerte y en los niños, principalmente en los niños pequeños, primero los puede asustar y segundo nos puede ocasionar un reflejo de náusea dependiendo del lugar donde lo vayamos a aplicar. Entonces preferimos el anestésico en cremas, ¿verdad? En gel. Ahora sí, gracias. La técnica infiltrativa, como les decía, ustedes esto ya lo vieron en farmacología y pues nos sirve para bloquear todos los dientes superiores, ya sea primarios o permanentes. Acuérdense que van a haber niños que ya van a tener dentadura mixta y los dientes anteroinferiores. La técnica infiltrativa en el maxilar inferior únicamente la deberíamos de usar en los centrales inferiores, ¿verdad? Que son los que tenemos nosotros conocimiento con la literatura y la experiencia, que pues nos funciona bastante bien. De ahí para las otras piezas, pues toda la anestesia debe ser troncular, por favor. En algunos cursos a ustedes les comentan, ¿verdad? De que mientras el primer molar permanente no haya hecho erupción, nosotros podemos colocar anestesia infiltrativa en cualquier pieza que nos va a funcionar. Y esto ya en la práctica pues no es tan cierto, ¿verdad? Algunas veces ustedes están tratando de hacer algún tratamiento un poco más invasivo como una pulpotomía o una pulpectomía y quieren hacerlo con anestesia infiltrativa y eso no nos va a funcionar, ¿verdad? Al niño le va a doler y entonces ahí sí vamos a perder, incluso podemos perder al paciente porque si el niño siente un dolor pues muy desagradable, luego ya no va a querer colaborar con nosotros y no se va a dejar en las próximas
citas. Entonces tratemos de evitar esto, ¿verdad? Y saber que si vamos a trabajar en el área de molares, pues sí tenemos que utilizar el bloqueo troncular. El procedimiento, pues para refrescar es a 1 centímetro del margen libre de la encía. El bisel siempre debe ir apuntando hacia el periósteo. Todas las veces, aunque la técnica sea infiltrativa, debemos aspirar. Asegúrense, por favor, que la lanceta esté bien colocada y que logre aspirar. Muchas veces nos llaman para que nosotros les ayudemos, ¿verdad? Ya sea reforzar la anestesia o algo, y cuando vamos nosotros, ustedes ya han cargado su jeringa y cuando nosotros queremos aspirar, no, la lanceta no está trabada en el émbolo. Entonces, esto es incluso hasta peligroso, ¿verdad? Sí tenemos que asegurarnos, por favor, que esté la jeringa cargada correctamente. Y para la técnica infiltrativa, pues utilizamos la aguja corta, ¿verdad? Siguiente, por favor. Por ahí vi una pregunta acerca de la articaína. Ahorita les voy a mencionar. La troncular inferior, ¿verdad? En niños existe una técnica que es una técnica directa. Se las voy a explicar un poco. En la literatura también está, por si ustedes la quisieran buscar y profundizar un poco más. Pero con una técnica de 3 pasos estamos bastante bien, ¿verdad? Funciona también muy bien. Y tratemos de evitar técnicas más complicadas, ¿verdad? Como la del cuello del cóndilo, por ejemplo. Dependiendo de la edad del niño, el cóndilo no va a estar completamente desarrollado, no son las mismas referencias anatómicas que un adulto. Entonces, ahí sí podemos, pues, como tal vez lastimar al niño, colocar el anestésico a otro nivel que nosotros no deseamos. Entonces, tratemos de utilizar, si ustedes dominan bien la técnica de 3 pasos, pues con la técnica de 3 pasos está bien. Y para los que quieran intentar con la técnica directa, practicarla, ¿verdad? Es una técnica muy buena también, funciona. Incluso en adultos funciona, ¿verdad? Pero pues es una técnica que está indicada únicamente para pacientes pediátricos. Como les decía, su finalidad pues es bloquear las piezas molares, tanto primarias como permanentes, molares y premolares, ¿verdad? Si ustedes van a trabajar con un niño ya con dentadura mixta, con un preadolescente. En la técnica directa, nosotros vamos a tomar la rama ascendente del maxilar inferior entre los dedos, ¿verdad? Ustedes tienen que poder sentir con su dedo el borde anterior de la rama, así como lo muestra la fotografía, y con sus dedos externos, o los que quedan fuera de la boca, ¿verdad? Localizar el borde posterior de la rama. Se establece que el foramen mandibular va a estar donde la rama es más estrecha, donde ustedes sienten que la rama se estrecha, en la parte media antero-posterior, que ustedes ya tienen localizada entre sus dedos, ahí va a estar el foramen. Ahí se sitúa el foramen mandibular, ¿verdad? Entonces, la manera de ingresar, demos la otra, por favor. El cuerpo de la jeringa descansa sobre las molares primarias del lado opuesto, ¿verdad? O sea, nosotros ingresamos del otro lado. Aquí en la imagen más o menos está graficado, ¿verdad? Cómo deberíamos de localizar ese punto, ¿verdad? En los niños pequeños el hueso sería alcanzado al penetrar con 15 milímetros, ¿verdad? De la aguja, de una aguja corta, y en los mayores pues hasta 25 milímetros. Algo bien importante y que se los recalco siempre en esta sesión es que deben aspirar, ¿verdad? Lo que les decía, que esta técnica es exclusiva para niños, evita el inconveniente de tener que estar moviendo el cuerpo de la jeringa como en una inyección de 3 pasos. Nos da un buen resultado, pero pues aquí sería la técnica que ustedes logren dominar mejor, ¿verdad? Si a ustedes se les da bien la técnica de 3 pasos, pues utilicen la técnica de 3 pasos. La siguiente, por favor.
Y aquí está también como el recordatorio, ¿verdad?, de la técnica de 3 pasos. Después de la penetración, que ingresamos paralelo al plano oclusal del mismo lado, hacemos el primer depósito, aspiramos, ¿verdad? Y luego hacemos el primer depósito, luego penetramos un poco más profundamente, aspiramos, depositamos otra parte del cartucho y por último pues nos movemos hacia el área de caninos, ¿verdad? Ahí hacemos otra aspiración y terminamos de depositar el anestésico. De caninos del lado opuesto, por supuesto, ¿verdad? Siguiente, por favor. Algo que es una variante importante en los niños y que va a depender de la edad del paciente que ustedes estén tratando también es la localización del foramen. Como les decía, la rama del maxilar en los niños todavía no está completamente desarrollada, sino está en crecimiento, ¿verdad? Y en constante remodelación, el cóndilo más que todo. Y entonces también la localización del foramen va a variar dependiendo de la edad del paciente. Aquí hay un pequeño esquema, ¿verdad?, de en dónde se localizaría dependiendo del rango de edad del niño, ¿verdad? Aquí lo pueden ver ustedes, que de 4 a 6 años está por debajo del plano de oclusión. De 6 a 10 años está al mismo nivel del plano de oclusión. Y de 10 a 12 años, 0.5 centímetros, perdón, encima del plano oclusal. Luego, pues ya los pacientes se vuelven adultos, ¿verdad? Y el foramen quedaría, no sé si alguien sabe a cuánto encontramos el foramen en un paciente adulto del plano de oclusión. Si alguien sabe o recuerda, a 1 centímetro, sí. A 1 centímetro del plano de oclusión, en todos nuestros pacientes adultos normalmente vamos a encontrar el foramen mandibular. Y este esquema que ustedes se lo deben de memorizar, ¿verdad?, para saber, dependiendo de la edad de su paciente, dónde lo van a localizar. La siguiente, por favor. Existen algunas técnicas complementarias, como la intrapapilar infiltrativa inferior, que era la que les mencionaba yo, que únicamente la vamos a usar para los centrales anteroinferiores, ¿verdad? Y la técnica palatal, que son utilizadas cuando vamos a hacer extracciones. Estas técnicas son un poquito dolorosas y podrían asustar a nuestro paciente. Entonces, si nosotros necesitamos una anestesia a nivel palatal, pues tal vez sería mejor utilizar una intrapapilar, ¿verdad? Nosotros introducimos la aguja en la base de la papila y tratamos de atravesar un poco para que el anestésico se vaya hacia palatal y no tener que colocarla directamente en palatal, donde sabemos que es doloroso y pues vamos a asustar al paciente, ¿verdad? La siguiente, por favor. Antes de hablarles de las complicaciones que pueda producir la anestesia local, les voy a mencionar un poco acerca de la articaína. Pues hace ya bastantes años, la articaína, pues como empezaba, ¿verdad? Y no teníamos la suficiente base científica como para decir que el anestésico era seguro en niños, pues se recomendaba que no, ¿verdad? Que de preferencia no se utilizara, que con el uso de la lidocaína pues era suficiente y que íbamos a tener un buen bloqueo, ¿verdad?, del nervio. Actualmente yo estuve revisando algunos documentos de los que les dejé en la plataforma y pues sí, el uso de la articaína ya está indicado y principalmente cuando vamos a hacer tratamientos pulpares, ¿verdad? Terapias pulpares en pacientes niños, pues la articaína funciona bastante bien. En el dispensario de la facultad no van a encontrar ustedes que les den articaína, pero muchos de ustedes pues llevan su blister, ¿verdad?, de articaína y la utilizan. El asunto aquí es utilizarla de la mejor manera posible, ¿verdad? Si nosotros ya colocamos lidocaína y no tuvimos éxito, muchos de ustedes optan por entonces usar articaína y esas combinaciones son las que nosotros preferimos evitar.
Si nosotros tenemos una buena técnica, cualquier anestésico que utilicemos nos va a funcionar. Lo que pasa es que, pues, como les mencionaba, son el primer acercamiento que ustedes tienen con la colocación de anestesia. Muchas veces no es que al paciente no le agarre la anestesia, sino es que nuestra técnica todavía no está bien depurada. Entonces tenemos que tratar de seguir repasando, ¿verdad? De llevar en nuestra cabeza claro el procedimiento que vamos a realizar, la técnica que vamos a utilizar y tratar de aplicarla de la mejor manera para que funcione. Si nosotros ya llevamos más de 2 cartuchos con el paciente y no logramos que la anestesia haga un efecto adecuado, lo mejor va a ser que dejemos el tratamiento ahí y lo hagamos después, ¿verdad? Posiblemente no pase nada si ustedes le colocan más cartuchos de los permitidos o de los que nosotros les recomendamos, posiblemente no pase nada, pero también existe una posibilidad de que pase algo desagradable con nuestro paciente. Y para evitar esos inconvenientes, esos sustos, ¿verdad? Vamos a tratar de seguir el protocolo y usar nada más la cantidad de anestésico que sea recomendable. Las complicaciones de la anestesia local pueden ser, como les digo, mínimas, ¿verdad? Por ejemplo, el fracaso de la anestesia, que era lo que les mencionaba, que a veces la anestesia fracasa porque nuestra técnica no fue la adecuada. Una inyección intravascular que va a provocar un hematoma, que va a provocar que el paciente tal vez se sienta un poquito mal, ¿verdad? Mordeduras de labio, esto es bastante frecuente y tienen ustedes que hablarlo con los padres o con quien acompaña al niño a la consulta. Algo que sirve mucho es que ustedes le muestren los tejidos blandos del niño, cómo se lo están entregando ustedes al papá o a quien lo haya acompañado y que vean que el niño no va lastimado, ¿verdad? Que ustedes le recomienden, principalmente si es la primera vez que se le colocó anestesia, que ustedes le aclaren al papá y le recomienden que esté pendiente de que el niño no se vaya a morder. Esta imagen que ustedes ven ahí abajo de esa úlcera traumática es una mordedura. Cuando los niños tienen dormidos, o sea, cuando tienen la anestesia, ¿verdad? El efecto de la anestesia tiende a darles mucha curiosidad, les da armonía y se empiezan a morder. Como no sienten, pues las mordeduras pueden ser bastante fuertes, ¿verdad? Y van a crear este tipo de lesiones. La parálisis facial temporal ya nos ha pasado algunas veces con los pacientes de la facultad y pues se asusta el papá, se asustan ustedes, nos asustamos nosotros, pero algo que tienen ustedes que saber es que es una complicación de la anestesia y que es un efecto reversible, ¿verdad? Que va a volver a la normalidad cuando el efecto de la anestesia haya terminado. Entonces, ustedes tienen que estar tranquilos, tratar de calmar al papá o a la mamá y explicarles que pues nosotros nos regimos por referencias anatómicas. Algunas veces hay variantes, ¿verdad? Que eso no lo podemos controlar nosotros y que el nervio facial pues posiblemente estaba pasando por ahí o el anestésico se fue muy arriba. Cualquier cosa pudo haber pasado y nos provoca esto, una parálisis facial, pero que es totalmente reversible, temporal, y que eso se va a volver a la normalidad en cuanto el efecto de la anestesia también termine, ¿verdad? Afortunadamente las reacciones alérgicas y el que se rompa una aguja no son muy frecuentes, ¿verdad? Eso es, pues, una ventaja o alentador para nosotros, ¿verdad? Pero tampoco quiere decir que no va a pasar. Tenemos que estar bien pendientes nosotros, ¿verdad? El comportamiento del niño y de cómo él reacciona después de que nosotros colocamos la anestesia.
Algunos papás que han tenido complicaciones le llegan diciendo a uno, ¿verdad? Es que él es alérgico a la anestesia, porque recuérdense ustedes que las reacciones alérgicas a la anestesia son graves, pero esas ocurren inmediatamente después de la aplicación del anestésico. No pasa a las horas, no pasa después cuando el niño ya se fue a su casa, eso no pasa, ¿verdad? Si hay una reacción alérgica que primero Dios y nunca la tengamos en el consultorio ni en la facultad, eso es una cosa inmediata, ¿verdad? Y pues las agujas, aunque el niño se mueva un poquito y todo, no se rompen afortunadamente, pero también puede pasar, ¿verdad? Si el niño es incontrolable, no podemos o reacciona de una mala manera cuando estamos colocando la anestesia, pues lo mejor es parar, ¿verdad? Y en ese caso sí, parar para evitar que la aguja se pueda romper o que nosotros lo podamos lastimar por sus propios movimientos, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, pues esta sería toda la información acerca del tema. No sé si ustedes tienen alguna duda. Les decía que en la plataforma yo les coloqué 2 documentos. El capítulo 15 de un manual de odontopediatría y que ese únicamente lo deben leer, por favor. Y luego hay un protocolo de la Universidad de Murcia, me parece, que lo encontré bastante similar a lo que nosotros hacemos dentro de las clínicas de la facultad. Entonces me pareció interesante porque pues eso quiere decir que otras facultades usan más o menos el mismo protocolo, ¿verdad? De ese sí es el documento que ustedes van a tener que realizar la tarea. Es algo bien sencillo, un resumen de ese protocolo y también les abrí ahí el buzón de tarea para que ustedes lo puedan subir en estos días, ¿verdad? No quiero un súper resumen, sino únicamente que ustedes vayan extrayendo de ese documento o de ese protocolo los datos que les hayan parecido más importantes, ¿verdad? Va a estar abierta la presentación para que ustedes vayan revisando ahí, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros en la facultad. Tal vez algo que se me pasaba y es importante mencionarles es que, si se dan cuenta, yo únicamente hablé de agujas cortas porque nosotros creemos, ¿verdad?, que con una aguja corta podemos aplicar muy bien el anestésico tanto en superior como en inferior. Sin embargo, la literatura, si ustedes revisan los libros de odontopediatría, pues sí les hablan de una aguja larga, ¿verdad? Pero creo que sí lo tenemos que tomar con precaución, dependiendo de la edad del niño. Si estamos atendiendo a un niño que la edad mínima permitida en la facultad es de 5 años, 5 o 6 años, pues tratemos de usar agujas cortas de preferencia, ¿verdad? Y no sé si tienen alguna duda. Ahí en el espacio que es el tema 7 de anestesia local, está la ruta de aprendizaje donde se les explica lo de la tarea, la fecha límite, ¿verdad? Y pues ya hay un foro también que si ustedes tienen alguna duda, pues pueden escribir al foro y yo voy a estar pendiente para responderles. No sé, ustedes me dicen si tienen alguna duda extra. Sí, el resumen puede ser a computadora, pero sí, en una hoja y ustedes lo suben a su espacio correspondiente. No hay ningún problema. Doctora, buenos días. Fíjese que yo tengo una, pero con el doctor Chisman, no sé si estará por ahí. No sé, doctor Chisman. Sí, buenos días. Bueno, aquí estoy, presente. Mucho gusto, doctor. Gusto saludarlo. Soy Joab Vega. Mucho gusto, igualmente. Intenté enviarle mi tarea el día de ayer, pero no me deja, solo deja 2 megas. Intenté reducirlo lo más que pude y no
algún correo como tienen otros catedráticos que les dan en la facultad a ustedes? Voy a revisar la configuración de la entrega de la tarea y vamos a incrementar. Voy a dejar hasta 4 megas para que puedan subir. No hay problema. Ya he recibido varios trabajos, pero no escanear el manuscrito. Y de esa forma el documento puede ser bastante pequeño. Pero voy a incrementar lo que es la configuración de la entrega para que ustedes puedan subir sus